Vicente Martín Ayuso, gracias por estar aquí. Hasta hace unos meses usted era el coordinador nacional del Plan de Acciones Complementarias de Comunicaciones Cuánticas y ahora mismo es el coordinador del proyecto Madrid Quantum CM. Y yo le quería preguntar, antes que nada, ¿qué es el proyecto Madrid Quantum CM? Si lo puede resumir en unas frases breves. Bueno, digamos, es la parte de Madrid de este plan complementario que has mencionado antes, que incluye a varias comunidades y al CSIC también. Y lo que pretende es, pues eso, hacer un ecosistema o hacer en Madrid un gran ecosistema en comunicaciones cuánticas. En particular, tiene una parte de creación de infraestructura, una red de comunicaciones cuánticas que expande básicamente toda la comunidad de Madrid. Y después también pues hacer toda la parte de investigación asociada tanto como comunicaciones cuánticas como tanto en software como en hardware, y luego la parte extendiéndonos un poco más allá de lo que son comunicaciones cuánticas, lo que es procesamiento cuántico. Digamos, asociado a las comunicaciones siempre hay luego una parte de procesamiento cuántico que acaba sirviendo un poco a lo que es computación cuántica también, y eso es la parte eso es todo, digamos, el global de todo el proyecto. Vicente, ¿cómo explicaría de una forma sencilla qué es la comunicación cuántica? Bueno, la comunicación cuántica es lo que podemos hacer en comunicaciones cuando el elemento que estamos utilizando es el elemento mínimo de información que podemos utilizar en física, que es un qubit. Entonces, cuando somos capaces de manipular qubits a nivel individual y tratarlos para comunicaciones, digamos, enviarlos de un sitio a otro, pues podemos hacer cosas que no tienen un equivalente clásico. Y eso es la comunicación cuántica. En particular podemos comunicar ordenadores cuánticos, pero además podemos hacer otros protocolos que nos permiten hacer cosas que clásicamente no eran posibles. ¿Y qué es la distribución de clave cuántica? La distribución cuántica de claves es una de las cosas que precisamente podemos hacer cuando somos capaces de manipular qubits individuales. Consiste en crear una clave que luego se puede utilizar para cifrado, es la misma clave, en dos extremos de un canal de comunicaciones, y esa clave, digamos, la vas creando y puedes acotar la cantidad de información de esa clave que se pierde al mundo exterior. Es decir, que esa clave finalmente es una clave secreta que solo es conocida por los dos usuarios, digamos, legales del canal de comunicaciones que tienes. ¿Y cómo ha evolucionado la red de distribución, la QKD, en los últimos 20 años? ¿Cómo ha ido avanzando? Bueno, la verdad es que ha avanzado bastante. O sea, originalmente los primeros experimentos ni siquiera eran seguros, eran sencillamente experimentos que permitían demostrar que habías trasladado un qubit de un sitio a otro y que podías manipularlos, aunque luego por otros motivos digamos, el sistema no era seguro porque perdía información por otros sitios, digamos. Desde eso que fue en el año 95 y que me parece que eran como unos 50 centímetros, pues ahora mismo ha habido demostraciones que han llegado pues casi a los 1000 kilómetros en transmisiones directas, y luego, bueno, si usas satélites puedes incluso llegar más lejos. Aunque sí que es cierto que la distancia siempre es un problema porque los qubits son partículas individuales y eso se absorben siempre. Es decir, tú tienes una fibra óptica, la fibra óptica, por muy transparente que sea, absorbe algo, y ese algo que absorbe pues hace que si toda tu información está en una única partícula, cuando pierdes esa partícula pierdes todo. ¿Y hay algunos otros hitos o puntos clave en estos últimos 20 años que resaltaría? Sí, hombre, resaltaría un poco también la emergencia de las redes, que es ahora mismo lo que está más en el candelero. Es decir, hasta ahora todas estas transmisiones son transmisiones siempre punto a punto. Es decir, tienes un emisor y un receptor, y básicamente tenías pues eso, solo una línea de comunicaciones. En 2008 se empezaron a hacer ya redes que un poco más primitivas que las que tenemos ahora, y ahora mismo ya somos capaces de hacer redes que incluso comparten infraestructura con las redes ópticas que tenemos pues para comunicaciones habituales, lo cual pues evidentemente es un gran beneficio porque podemos utilizar algo que ya existe, solo tenemos que añadir unos aparatos. Pueden ser complicados, pero... ¿Y cuáles son esos aparatos? Bueno, son sistemas de criptografía cuántica ahora mismo que sencillamente consisten en emisores de fotones individuales y detectores de fotones individuales. ¿Y cómo compararía o cómo se compara la red que hay en Madrid ahora, por ejemplo, con redes internacionales como en Estados Unidos, en China? ¿En qué nivel de desarrollo
estamos... Bueno, la red de Madrid es bastante peculiar, porque la red de Madrid se diseñó desde un principio para que para demostrar que fue ser lo más compatible posible con las redes de comunicaciones ópticas existentes. Es decir, no es una red hecha ad hoc, por ejemplo, y tú vas a las redes de China. Las redes de China son incluso más grandes que la que tenemos aquí en Madrid, pero son redes construidas ex professo solo para llevar comunicaciones cuánticas, lo cual quiere decir que tienes fibras ópticas dedicadas donde no pasas ninguna otra información más que los qubits y, digamos, comercialmente, pues su viabilidad es, digamos, dudosa, es como un experimento que da muy bien y tal. Pero si tú quieres realmente hacer una red de comunicaciones donde al final tengas usuarios, pues tu inversión en infraestructura no puede ser tan tremenda como para hacerlo y tienes que llegar a todos los posibles usuarios. Y es un poco lo que se ha intentado hacer en la red de Madrid. La red de Madrid ha sido realmente la red más grande que se ha hecho en Europa, nunca, al menos hasta 2023. Uh-huh. ¿Y cuál es la aplicación principal o la que se prevé a la que se le va a poder dar más uso a la comunicación cuántica? ¿Cuál es la aplicación práctica? La primera es precisamente la distribución de claves. O sea, la distribución de claves cuántica tiene una peculiaridad que no tiene la distribución que se usa habitualmente, que está basada, digamos, en problemas de complejidad computacional. Es decir, que tú tienes un problema y la seguridad de tu clave está en que alguien no puede resolver ese problema matemático. Es un problema difícil y en tanto no lo puedan resolver, no tienen acceso a la clave. La criptografía cuántica, o la distribución cuántica de claves, se basa en otros principios, se basa en los principios de la mecánica cuántica. Tú no puedes copiar estados que son desconocidos a priori. Si tú tocas, digamos, intentas medir uno de estos qubits, pues lo modificas su estado y esa modificación tú la puedes detectar mediante un protocolo y quedarte solo con aquellas, digamos, con aquella información que no ha sido vista por nadie. Entonces puedes acotar la cantidad de información que se ha perdido al mundo exterior, ¿vale? Y eso te provee una clave con un tipo digamos, de seguridad que es muy distinto de las claves habituales. Las claves, digamos, que son más seguras o de más calidad. Formalmente, desde el punto de vista matemático, son lo que se llama son claves que son tienen la característica de ser Information Theoretic Security, ¿vale? Y, pues eso es lo que se llama seguridad absoluta. Luego, todas estas cosas hay que tamizarlas un poquito porque la seguridad absoluta no existe nunca y finalmente son aparatos que son dispositivos físicos. Los dispositivos físicos pueden tener imperfecciones y esas imperfecciones pueden hacer que tu clave no sea todo lo segura que uno cree. Pero formalmente tú tienes, desde el punto de vista matemático, como protocolo, una prueba de seguridad absoluta de tu clave, cosa que en la, digamos, criptografía o la distribución de claves clásica no existe. ¿Y cuáles han sido los principales retos o problemas logísticos para implementar la red aquí en Madrid? Pues los retos es que se estaban haciendo cosas que no se habían hecho y desde luego no se habían hecho sistemáticamente nunca. Teníamos muchos sistemas de muchos fabricantes distintos. Y teníamos que hacerlos, digamos, compatibles todos entre sí. Evidentemente, esto funciona en base a pares, digamos, tienes un emisor y un receptor. No es que fuésemos a mezclar todos los emisores con los receptores, aunque con un tipo de dispositivo sí que lo hicimos, digamos, podíamos cambiar quién era el emisor y quién eran los receptores, ¿vale? Y lo que hacíamos básicamente es al final demostrar que teníamos una red que era monolítica, a pesar de ser muy heterogénea en la base. Estaba utilizando fibras normales de comunicación, un sistema de telecomunicaciones normales, puntos de presencia, digamos, normales de telecomunicaciones. Y con todo eso, pues bueno, demuestras que realmente es algo que tiene una aplicación práctica real, que no es algo de laboratorio, sino está realmente fuera del laboratorio. ¿Y cómo imagina cómo van a estar o cómo va a ser el estado de las comunicaciones cuánticas dentro de 10 o 20 años? ¿Cómo va a evolucionar? Pues la previsión primero es que hay proyectos grandes que ya están apuntando. En Europa hay un proyecto muy grande, se llama la EuroQCI, es un programa más que un proyecto, pues luego engloba una serie de proyectos
y la pretensión con esta es crear una red cuántica que englobe a toda Europa. Entonces, para eso necesitamos, por ejemplo, satélites, de manera que el siguiente paso, una de las cosas que veremos, son satélites de comunicaciones cuánticas también. Otra cosa que veremos, espero que en el plazo de 10 años, aunque la tecnología es difícil de prever, es una cosa que se llama repetidores cuánticos. Repetidores cuánticos son sistemas que son capaces, digamos, de aumentar el rango de las comunicaciones. Antes te decía que los qubits se absorben y eso les provee una limitación en cuánta fibra puedes recorrer hasta que aquello has perdido toda tu información. Bueno, y también te decía que aunque si tocabas un qubit lo modificabas. Bueno, los repetidores cuánticos son unos dispositivos curiosos porque son capaces no de leer el qubit, pero sí de transmitir las correlaciones que tienes en los qubits. O sea, las correlaciones que se llaman correlaciones no clásicas, estas correlaciones cuánticas. Entonces puedes extender el rango, es decir, es como un repetidor pero sin leer realmente el qubit. Y eso te permite, pues eso, hacer comunicaciones cuánticas sin límite de distancia. Los satélites per se ya también aumentan la distancia, de manera que una de las cosas que veremos pues un aumento notable en las distancias a las que somos capaces de hacer comunicaciones cuánticas. Veremos también pues de sistemas con ópticas integradas, pues mucho más baratos, con lo cual, bueno, luego lo que uno espera ver es que el uso de estas tecnologías sea mucho más amplio del que está ahora mismo, que bueno, pues es un uso incipiente. ¿Y hay algún plazo, hay alguna previsión o eso es difícil de determinar? Bueno, es difícil de determinar, o sea, quiero decir, no entiendo muy bien tampoco qué quieres decir con el plazo. Por ejemplo, en un plazo de dentro de 5 años habremos alcanzado estos objetivos en el desarrollo de pues X maquinaria que necesitamos o la implementación de X nodos de... ¿Eso no se puede prever? Bueno, en términos de número de nodos y todo esto, eso es más previsible porque efectivamente está el programa de EuroQCI y demás. Entonces eso está promoviendo lo que son las redes de comunicaciones cuánticas a nivel nacional y cada una tiene una escala. Entonces puedes estimar cuál sería el tamaño de esas redes, ¿no? Pero estimar, por ejemplo, si en 5 años tendremos repetidores cuánticos o no, eso es un poco más complicado. Si tendremos satélites de comunicaciones cuánticos, hay un plan, eso sí que es un plan y hay unas fechas de lanzamiento. Entonces, en 5 años sí que esperamos tener satélites de comunicaciones cuánticas, pero ir más allá es demasiada especulación. Y si tuviese que dejar un mensaje o una idea sobre el futuro de las comunicaciones cuánticas, ¿con qué le gustaría que se quedase la gente? Sí, a lo mejor puede, no escepticismo, pero algún tipo a lo mejor de reticencia que le gustaría que la gente entendiese sobre la comunicación cuántica. ¿Qué mensaje le gustaría dejar? Bueno, pues que las comunicaciones cuánticas están más cerca, están más próximas a algo tecnológico que la gente puede empezar a usar. En principio uno no espera tener comunicaciones cuánticas en casa, uno no ve muchos casos de uso para eso, pues sí ves casos de uso en seguridad, ves casos de uso a la hora de comunicar ordenadores cuánticos, por ejemplo, ves casos de uso para, por ejemplo, hacer metrología de precisión, repartir señales de tiempo ultra precisas. Es decir, hay una serie de casos de uso que son más allá de lo que tienes la criptografía. La criptografía per se tiene muchos casos de usos distintos, pero que es una tecnología más próxima de lo que pensamos. Pues muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Juan Pedro Brito, arquitecto de software de la red de MAT-QCI. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, Elena. Una pregunta que tengo es, ¿qué usos concretos se le pueden dar actualmente a la infraestructura de la red de comunicaciones cuánticas de Madrid? Usos concretos, pues todos los que estén relacionados con temas de seguridad. Todo aquello que nos ayude un poco a establecer comunicaciones entre usuarios. Cuando entendemos como usuarios, pues pueden ser entidades bancarias, hospitales, cualquier tipo de usuario final que quiera proteger sus datos. Y no solo proteger sus datos de una manera genérica, sino incluso poder aplicar casos de uso específicos que tengan ellos y darles, digamos que esta
protección adicional que podemos establecer con la red de comunicaciones cuánticas en la que estamos trabajando. ¿Y qué sector cree que es ahora mismo el que más se está beneficiando o el que más se va a poder beneficiar de las comunicaciones cuánticas? ¿Y por qué? Ya sea banca, ya sea defensa, sanidad. ¿Cuál es el sector que cree que más? Hay varios interesados en ello ahora mismo. Por ejemplo, banca puede ser uno muy importante. Ellos tienen un montón de transacciones, tienen un montón de pues, copias de seguridad entre los data centers y demás. Y bueno, tienen una serie de puntos localizados que encaja muy bien con la tecnología que estamos manejando nosotros. Hospitales, de la misma manera, tienen que proteger los datos de los usuarios. Sistemas críticos en general es un tipo de infraestructura que también puede beneficiarse mucho de esta capa adicional que de seguridad que los damos. Hay diferentes sectores interesados en esta nueva capa de seguridad, muy dispares entre ellos y además con ciertas peculiaridades que además estamos trabajando para poder adaptar esta nueva tecnología y que encaje en los requisitos de estos nuevos posibles usuarios. ¿Y hay algún caso concreto o uso específico que se haya desarrollado aquí en la Comunidad de Madrid y que esté marcando tendencia en el exterior? Pues te diría que más que un caso concreto, nosotros venimos trabajando en esto. Bueno, el grupo viene trabajando desde hace más de 15 años. En los últimos 5 años, pues hemos visto un poco las tendencias que iban a tener tanto las redes de comunicaciones como la propia tecnología QKD. Empezamos a trabajar pues en temas de estándares, en cómo nosotros concebíamos que iban a utilizarse estas redes en un futuro y curiosamente ahora, en general, en otros países, otras empresas están imitando lo que nosotros hemos hecho aquí. La utilización de tecnologías como las redes definidas por software que te permiten programar cómo se va a comportar la red, pues llegó un momento en el que en principio no entendía muy bien lo que era. Cuando han visto lo rápido que hemos podido ir aquí, cómo nos hemos podido adaptar a los distintos casos de uso, lo han empezado a imitar en el resto de Europa, en otros países, con los mismos estándares, además que nosotros estamos trabajando desde aquí, desde Madrid. ¿Y cuál cree que son los principales retos o los principales obstáculos a los que se enfrentan las organizaciones que quieren implementar este tipo de tecnología? Pues a ver, hay varios de muy diverso tipo, ¿vale? Yo, como arquitecto estoy más centrado en las partes técnicas y ocurre una cosa, las infraestructuras grandes, lo que estamos hablando, banca, hospitales, sistemas críticos, tienen ya unas configuraciones que confían en ellas, que están muy testeadas, que han pasado sus sistemas de seguridad, que sus CISOs confían perfectamente en cómo funcionan. Entonces, esto es una capa adicional que tenemos que integrar en esa infraestructura en la que ellos ya confían. No puede ser algo totalmente disruptivo que digamos, tenéis que iros de esto para poner esto. No. Esto es una nueva tecnología que además nosotros desde aquí estamos trabajando en cómo poder integrarlo, aprovechar las infraestructuras que ya tienen y dotar de esta capa adicional. Eso es un punto muy importante. Sin dar detalles, sé que en determinadas entidades se siguen utilizando algoritmos de encriptación muy antiguos porque no ha habido la suficiente capacidad de actualizarlo. Y eso es un algoritmo. Cuando estamos hablando de que además tenemos que meter una estructura física, una capa adicional física, hay que estudiarlo muy bien y hay que coordinarse muy bien. Y en ello es en lo que estamos trabajando aquí. Estamos ganando bastante expertise en ese campo. Y en tema de plazos, ¿en cuánto tiempo cree que más o menos se podría empezar a implementar de verdad en organizaciones a gran escala? Es complicado, ¿eh? El tema de los plazos aquí es complicado de determinar. No me voy a casar con una fecha en años, pero sí os puedo decir que hay muchas organizaciones que están ya interesados en hacer estas integraciones. Entonces yo lo que sí os diría que creo que más pronto que temprano, realmente, ¿vale? Cómo ha evolucionado el campo en los últimos años, y estoy hablando de un periodo de 3-5 años, ha sido exponencial. Ha sido exponencial. Si mantenemos este ritmo, puede que en muy pocos años estemos viendo ya infraestructuras de manera estable integradas en nuestro entorno. Y de estos últimos 3 años, ¿cuál ha sido el avance que más le ha llamado la atención que se ha dado en este ámbito? Ha sido muy grande y yo lo he visto a múltiples niveles. Lo he visto por parte de, por ejemplo, de los operadores de telecomunicaciones, cómo tienen que trabajar en adaptar estas redes.
adoptar nuevos paradigmas de comunicación como lo que te estoy comentando de redes definidas por software y funciones definidas por virtualización. También he visto cómo se han generado un montón de nuevos distribuidores de dispositivos QKD, que es la técnica en la que nos estamos basando. Hace unos años habían 1 o 2, estoy hablando de un periodo de 3, 4 años, habían 1 o 2, y ahora estamos, sobre todo en Europa, se ha experimentado y tenemos 7, 8 vendors diferentes. A nivel político también se están dando cuenta de esta capa adicional de seguridad que necesitamos. Entonces se está moviendo muy rápidamente, más de lo que hubiera cabido esperar. ¿Y qué mensaje le gustaría dejar sobre el futuro o el impacto de las comunicaciones cuánticas? Pues a día de hoy, esto es una tecnología que ha venido para quedarse. Creo que estamos ante un paradigma nuevo, no solo en comunicaciones, que es lo que dedicamos nosotros, sino también en computación, en sensing. Se nos abre un abanico de posibilidades grandísimos de ahora en adelante. En el caso de las comunicaciones, pues estamos en el inicio, y ya solo digamos que con el inicio, con el poder proteger las comunicaciones con las técnicas que tenemos actuales ahora, hemos podido y estamos trabajando en un montón de casos de uso diferentes y cómo adaptarlo, y estamos empezando. Entonces las posibilidades son infinitas, y yo creo que de aquí a unos años vamos a ver grandes avances, y creo que la sociedad en general se puede beneficiar de todos esos avances. Pues Juan Pedro, muchísimas gracias. Gracias a ti. Laura Ortiz, Javier Fava, ambos profesores de la Universidad Politécnica de Madrid y también colaboradores del proyecto MadQuantum CM. Laura, voy a empezar contigo. Te quería preguntar, ¿qué significa el concepto de Internet cuántico? Pues Internet cuántico al final es un concepto súper amplio que intenta abarcar todas las maneras de comunicarse de manera cuántica entre dos puntos. Y como esas maneras de comunicarse de manera cuántica se van a poder entrelazar para poder formar una red al final, una red de comunicaciones como la que entendemos clásicamente, pero con esta particularidad de que esas comunicaciones cuánticas son posibles en esa red. ¿Cómo podría cambiar nuestra forma de comunicarnos en un futuro este Internet cuántico? Bueno, eso también es una pregunta así como que está por ver todavía, porque no sabemos muy bien cómo va a avanzar, porque estamos en una época un poco, sí, donde todo se está decidiendo, ¿no? Pero creo que la infraestructura básica no va a cambiar demasiado, y al final a nivel usuario de comunicaciones, como la mayor parte de la población mundial, no se va a notar. Lo que sí que las dos como características que sí que vamos a tener mucho más desarrolladas es la seguridad en las comunicaciones y también la capacidad de hacer operaciones que antes no podíamos hacer. Javier, ¿qué nuevos protocolos o aplicaciones se están investigando más allá de la distribución de clave cuántica en este ámbito? Pues, bueno, como decíamos antes, en el Internet cuántico hay un recurso que es entrelazamiento, que es un recurso que no tiene un análogo clásico. Entonces, esto te permite hacer protocolos que se llaman más allá de QKD, como por ejemplo, hay un protocolo que se llama Oblivious Transfer que te permite hacer un tipo de claves que básicamente te permiten hacer funcionalidades más avanzadas que lo que tendrías con una clave normal. ¿Cuáles crees que son otras tecnologías que se divisan en el futuro de la comunicación cuántica? Bueno, una tecnología que está muy... Bueno, hay varios posibles aspectos en esta pregunta. Ahora mismo las tecnologías que se divisan más en el futuro, yo creo que es unos dispositivos que se llaman repetidores cuánticos, que nos permiten, distribuir este recurso, los recursos cuánticos, a mayor distancia. Porque una característica de los recursos cuánticos es que no se pueden clonar. Entonces, claro, al no poderse clonar, necesitas idear nuevas formas de llegar
a repetir, digamos, ese recurso para llegar a más distancia. Entonces, esos dispositivos, por ejemplo, es uno de los posibles caminos, ¿no? Vale. Laura, ¿qué obstáculos, qué desafíos científicos o tecnológicos deben superarse para poder materializar estas tecnologías futuras? Bueno, esperemos que muchos, ¿no? Porque esperemos que tengamos trabajo para el resto de nuestras vidas con esto, pero básicamente hay 2 puntos muy claves en todas las tecnologías cuánticas en general. Aquí estamos hablando de comunicaciones, pero básicamente, bueno, los repetidores de las que ha hablado antes Javier necesitan como que haya una memoria en el ámbito cuántico que sea capaz de resistir al tiempo y al ruido. Entonces, en estas características que necesitamos que existen en clásica y por eso, pero no nos preocupamos de ellas porque estos tiempos en los que la memoria queda guardada pues son muy largos y no nos importan, ¿no? Para hacer nuestras operaciones y operar con ellos. Pero en cuántica el problema fundamental, tanto en la computación como en las comunicaciones como en todo, es que esos recursos pues tienen un tiempo de vida muy pequeño. Entonces, esta es como la principal piedra tecnológica, de decir, bueno, si esto durara mucho más tiempo, se podrían hacer muchas más cosas, muchas más operaciones con ello, ¿no? Pero al final, pues tenemos ese reto tecnológico ahora mismo. Y Laura, aparte de en la comunicación, ¿en qué otros aspectos de la vida cotidiana, qué otros aspectos, puede cambiar, alterar estas nuevas tecnologías? La cuántica, yo creo que, ya ha cambiado un montón de cosas, porque aunque la gente no lo sepa, los láseres, el GPS, un montón de cosas ya se basan en estos fenómenos cuánticos, pero esta segunda revolución, que es la que utiliza entrelazamiento y el problema de no clonación y este tipo de historias que siempre recordamos, ¿no? Cuando hablamos de comunicaciones cuánticas, pueden hacer cambios en un montón de campos. Pues en la seguridad, con la primera de todas, en la comunicación y luego también en la capacidad de cómputo, ¿no? Que pueden tener los ordenadores cuánticos que puedan salir, en la capacidad de medir medidas muy precisas y mucho más pequeñas que se pueden aplicar, pues tanto en medicina para medir marcadores, no sé si tumorales o de otros tipos de enfermedades, como en los ámbitos de defensa que pueden detectar enemigos desde más larga distancia o campos magnéticos diferentes. O sea, como que hay un montón de posibles aplicaciones en todas las áreas yo creo que de la sociedad en general. Uh-huh. ¿Y hacen falta ordenadores específicos para albergar el Internet cuántico del futuro? Ordenadores específicos no lo sé, o sea, es que a ver cómo narices evoluciona esto al final, ¿no? Pero yo creo que serán en un futuro como no son ordenadores específicos, sino como los supercomputadores que tenemos ahora, que no todo el mundo los utiliza, sino que están ahí y que te enganchas para hacer el cómputo y te desenganchas, pues yo creo que los ordenadores cuánticos al final van a terminar con esa infraestructura, de que van a estar en un sitio concreto y determinado y la gente se va a poder acceder a ellos de manera remota. Uh-huh. Javier, ¿qué papel juega la cooperación internacional en el desarrollo de estas tecnologías del futuro? Hombre, pues yo creo que la cooperación internacional es fundamental porque al final estamos hablando de tecnologías que requieren muchísimo... Cada pequeña parte de esa tecnología requiere muchísimo trabajo, muchísimo conocimiento y es un conocimiento muy especializado al que una persona no puede llegar si no ha estado mucho tiempo estudiándolo. Entonces, pues en ese sentido, muchos laboratorios de muchas partes del mundo, muchas empresas también, se interesan cada una en una parte en un bloque, digamos, de esta tecnología y entonces es necesario integrarlos todos, aunarlos para pues, conseguir un resultado final pues con lo que estamos hablando, ¿no? Estas tecnologías que permiten, que habilitan todo esto. ¿Y a día de hoy la cooperación internacional en qué punto está? ¿Cómo es? ¿Es buena? ¿Hay fluidez? O... Es buena porque, al menos aquí en Europa, hay un montón de proyectos europeos en los que
al menos nosotros como parte del grupo estamos involucrados en un montón de proyectos en los que hay distintos socios de todas partes de Europa. Y no solo eso, sino que también en cuanto a congresos y comunicación, digamos, internacionales, también, pues bueno, todo el mundo se abre con todo el mundo. Por lo tanto, todos somos conscientes de que nos necesitamos los unos a los otros. De que hace falta la ayuda Sí. del otro. Sí. Nunca es lo fluida que nos gustaría muchas veces, pero Pero bueno, existe y se está mejorando. existe lugar para la mejora, pero existe cooperación. Sí. Eso es, sí, existe seguro. Y esta pregunta os la lanzo a los dos. Vale. ¿Cómo imagináis el estado de las comunicaciones cuánticas en los próximos 10-20 años? Bueno, claro, es una pregunta un poco, ¿no? Para imaginarnos un poco cómo será el futuro. Y eso siempre no suele salir bien, pero a mí la intuición lo que me dice es que las comunicaciones cuánticas al final, primero, van a ser necesarias, porque ahora mismo al menos hay una especie de carrera entre las comunicaciones cuánticas y la computación cuántica. Entonces, van a ser una realidad en un futuro. ¿Y cómo van a ser? Pues bueno, hay recursos en las redes cuánticas que son más caros, entre comillas, otros más baratos, entre comillas. Entonces, va a ser al final un ecosistema un poco mixto, vamos a decir híbrido, pues en el que coexistan de alguna forma para conseguir pues dar funcionalidades de seguridad, conectar ordenadores cuánticos de diferentes partes para hacer computación cuántica distribuida, en fin, un montón de funcionalidades. Pero bueno, nunca se sabe. Sí, yo creo que al final, o sea, si estamos en esto, yo creo que creemos en nuestro fuero interno que al final estas tecnologías se van a popularizar, ¿no? Igual que los que estaban construyendo ordenadores al principio con válvulas de vacío, que eran unas habitaciones gigantescas que servían para descifrar el código Enigma y ya está, pues, y luego pues han ido avanzando y míranos hoy, ¿no? Pues un poco esa sensación de que esto en algún punto va a explotar y que hay que estar preparados y saber lo suficiente para utilizarlo para bien, ¿no? ¿Y qué mensaje os gustaría dejar sobre el futuro y el impacto de la comunicación cuántica a la gente que a lo mejor que tenga cierto escepticismo o que no sepa muy bien cómo situar este tipo de tecnologías? ¿Qué mensaje os gustaría transmitir? Pues para mí un poco las comunicaciones son un poco como la salud. No te das cuenta de que está ahí hasta que falta, ¿vale? Entonces, hoy en día todo es posible, enviar mensajes instantáneamente a una persona en cualquier lugar del mundo, eso es posible gracias a la seguridad. Si no hubiera seguridad, esto no sería posible. Entonces, precisamente las comunicaciones cuánticas, una de las características que ahora mismo es, digamos, lo más, digamos, fuerte, es el tema que te ofrece una seguridad que no es ni comparable con la seguridad que te ofrece en la criptografía clásica. Entonces, en ese sentido, las comunicaciones cuánticas me gustaría, que la gente supiera que estas comunicaciones, aunque vayan a pasar quizá desapercibidas a nivel usuario, va a ser algo que permita que todo siga siendo seguro y posible en el mundo de hoy en el que todos estamos conectados con todo. Sí, nada hay que añadir. Perfecta el símil de la salud con la seguridad. Nada que añadir. Pues Javier, Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós.